TV8, el canal de Peñalolén. ¿Cómo están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro programa Verdadera Justicia, aquí en TV8, y junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola, ¿qué tal, amigos? Contentos, felices. 2021, vamos a ver cómo se presenta, vamos a ver cuánto tenemos que luchar para hacer grandes cambios. Hoy tenemos un invitado que no es tan invitado en realidad. No, es de la casa. Es nuestro querido compañero Esteban Silva, presidente de la Fundación Constituyente 21, analista internacional. ¿Y cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, María. Hola, Claudia. ¿Cómo están todas? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar. Sí. Encantados estamos. Y para entrar de lleno un poquitito en materia, queríamos un poco un análisis de parte tuya de lo que está pasando, de este nuevo escenario, del tema nacional, del tema político, un poco que nos metas en esto que se nos viene, que es muy importante. Sí, mira, en primer lugar, bueno, un feliz año a todas y a todos los que nos ven. Este sea 2021 un mejor año para todas, para todos, para nuestras familias, que además nos traiga mejor salud, en primer lugar, y mejores posibilidades comunitarias, de solidaridad entre nosotras y nosotros, y también, por supuesto, de dignidad. Eso significa condiciones económicas, de trabajo y de vida, en definitiva, más digna. Eso es lo primero, quería compartirlo con ustedes. Estamos viendo un año que se inicia, y dejamos atrás el 2020, un año muy complejo, muy duro. Ya algo hicimos en el anterior programa, una reflexión de lo que ocurrió el año 2020, que ha sido un año muy duro para el pueblo chileno, para cada una de nosotras y nosotros, no solo para Chile, por supuesto, también en la región y en el mundo. En primer lugar, respecto de esta pandemia, como el COVID-19, las secuelas que ha dejado, ¿no? La crisis que ha acelerado o profundizado en el sentido de los problemas de las desigualdades sociales, ¿no? De la incertidumbre finalmente frente a la vida, por la pérdida de empleo, ciertamente, por el abuso que se ha implementado, por la incertidumbre del sustento diario, común y cotidiano, etcétera. Y por lo mismo es súper importante que proyectemos con la mayor claridad, y aun cuando sea con el pesimismo de la razón, en el sentido de ver todos los problemas que tenemos, que sea con el optimismo de la voluntad para transformarlo, para generar mejores condiciones, una mejor vida para todas y para todos nosotros, para este país. Entonces, yo solamente quería situar
el escenario que se inicia el 2021. Primero, estamos ante un momento complejo desde el punto de vista del COVID, a pesar que, ¿no?, empieza el tema en los próximos meses de las vacunaciones, no solo en Chile, ¿no?, sino que en una parte importante del mundo, y particularmente me voy a situar en el marco de donde somos parte, ¿no?, que es América Latina y el Caribe. Pero al mismo tiempo hay un rebrote o incremento, si no es un rebrote, ¿no?, de los contagios. O sea, estamos en un segundo momento y estamos viviendo estas dificultades y los problemas que eso significa desde el punto de vista no solo sanitario, por de pronto, para el sistema público de salud, para las medidas que se tienen que tomar. Entonces, lo primero, estamos igual frente a un inicio con, que ha sido rápido, contradictorio y lleno de dificultades de accionar desde el punto de vista de la salud pública para hacer frente al COVID-19. Eso es lo primero. En segundo, por lo tanto, con un gobierno como el de Piñera, que es una minoría y que representa una minoría y que ha hecho todo, y lo hizo durante el 2020, ¿no?, todo para aferrarse al poder en circunstancias que es cada vez un gobierno con menos niveles de apoyo por los niveles de insatisfacción económica, por los niveles de crítica a sus políticas represivas y el funcionamiento de las instituciones. Le hace el caso de Carabineros, Fuerzas Especiales, acuérdense todo lo que ocurrió, que incluso significó finalmente la salida del general Rosa, ¿no? Los temas de la corrupción, las más fiables, las menos fiables, nos dan con un gobierno sin ninguna base social y política de apoyo de verdad, ¿no? Este es el gobierno de Piñera con el cual estamos ingresando al año 2021. Y además de eso, junto con esta situación general, porque venimos de sacar el segundo retiro del 10%, e incluso se está planteando el tercer retiro. Es decir, la crisis generada o profundizada, más bien, ¿no?, económica, de la desigualdad, de la desprotección social, frente al COVID-19, la siguen y la seguimos pagando las y los trabajadores, la ciudadanía en general, porque el gobierno no fue capaz y fue inepto en todo sentido para ofrecer con los recursos y las reservas que tiene Chile para ofrecer un alivio a la mayoría de las familias trabajadoras y del pueblo chileno frente a la situación de crisis y económica que se está viviendo producto del COVID-19. Y todo lo ha hecho siempre en función de cuidarle el bolsillo, los intereses a los grandes grupos económicos, a los grupos económicos concentrados, los mismos que han motivado este desarrollo de las movilizaciones sociales que comenzaron o se activaron en octubre del 2019 y que a pesar de la pandemia durante el 2020 siguieron ocurriendo y movilizándose, tanto las movilizaciones, etcétera. Tenemos también todavía presos políticos de la revuelta social. O sea, el nivel de injusticia en estos dos planos, en el plano institucional, económico y social, por un lado. Y en segundo lugar, estamos en el proceso simultáneamente, ¿no?, constitucional, de cambio de la Constitución, que generan conjunto de expectativas muy altas y que fueron marcadas, como bien lo señalamos en nuestra conversación anterior, por una cifra de participación importante y de resultados importantes en el plebiscito de octubre del año que viene de terminar, ¿no?, a favor del cambio de la Constitución, casi el 80% de las y los ciudadanos que sufragamos ahí, ¿no?, y por una electividad de una convención constitucional, pero que además está llena de trampas, como lo sabemos, porque está hecha de una manera, la ley 21.200, que es la que habilita y convoca al plebiscito, ¿no?, y que establece los órganos de ser aprobados, como ocurrió, como la convención constitucional, está llena de trampas en el sentido de que no se reformó, es decir, no hubo un cambio constitucional de la ley electoral que permitiera, ¿no?, que la ciudadanía, la misma que se expresó multitudinariamente a favor de un cambio de la Constitución, y un cambio de la Constitución significa que genera expectativas de que una nueva Constitución
una nueva manera de relacionarse entre las y los ciudadanos, con el Estado, con la economía, rurales, con la concepción de nación que tengamos, etcétera, etcétera, podía significar además un nivel de participación muy grande. Y cuando digo que está lleno de trampas, porque estamos a días, el día 11 de enero, hoy día es 3 de enero, ¿sí? Estamos a días que se tengan que inscribir las listas. Y no se reformuló ni se reformó la ley electoral, lo que hace muy difícil la participación y asegurar la participación de las grandes mayorías, lo que mete en un mismo saco, en la percepción ciudadana, ¿no?, a los partidos, a las organizaciones políticas que son antineoliberales y que están por un cambio de fondo de la institucionalidad con aquellos partidos que han gobernado en los últimos 30 años, ¿no? Sea de derecha o de la llamada centro izquierda o socialdemocracia de derecha, ¿no? Que no han hecho nada en lo estructural por abrir un cauce a cambios democráticos de la institucionalidad que permitan un cambio del modelo económico neoliberal de abuso, de concentración económica, etc. En ese escenario estamos a día, ¿no?, de que hay listas de eventuales de independientes en cada distrito. Hay una lista muy interesante desde mi punto de vista que pudiera construir una propuesta de confluencia político-social que todavía no sabemos si se va a poder concretar entre Chile Digno, ¿no?, el Frente Amplio, organizaciones dirigentes de distintas organizaciones sociales, muchas de ellas vinculadas a Unidad Social, pero a otras también, y ahora con Dignidad Ahora, donde está otras fuerzas que, y por otro lado está la discusión de la lista o la eventual participación de Unidad Constituyente, que es la ex Concertación más algún otro grupo, ¿no?, y por supuesto la derecha. Pero todo esto nos lleva a un tema de fondo, y es el tema de la crisis de la representación, ¿no?, que vive la sociedad chilena desde el punto de vista de sus instituciones. Es decir, un Congreso que no representa a las mayorías ni en la forma en que se procesan las leyes, ni en los debates, ni en las prioridades que le asigna la mayoría del país a cambios más sustantivos, como por ejemplo el término de las AFP, ¿no?, y la posibilidad de avanzar hacia un sistema social y de seguridad social, que es uno de los problemas más estructurales que tiene Chile en estos momentos, y otros tantos que podríamos mencionar acá, que van desde el ámbito territorial, desde la economía, desde la forma en que se organiza el Estado en las regiones, pasando por la concepción de Estado plurinacional y también el problema de los pueblos originarios, etc. O sea, en ese contexto iniciamos el año 2021 con, en síntesis, un gobierno minoritario, ¿no?, y que hace todo tipo de esfuerzos para perpetuarse, para mantenerse, con una agenda que ya no la tiene, ¿no?, y llegar hasta el final de su mandato, desde el punto de vista institucional, que es contestado por la mayoría de la ciudadanía, al mismo tiempo en una situación de COVID que desencadenó y profundizó con toda más claridad hoy día que antes la desigualdad estructural del tipo de modelo de desarrollo económico chileno que se mostraba por años por los grandes medios de comunicación, por quienes construyen sentidos comunes e intentan reproducirlos frente a la ciudadanía como un buen modelo y que resultó, lo hemos dicho en más de una oportunidad, que tenía pies de barro, y por lo tanto construir otro Chile, construir un proceso de reanimación de fuerzas sociales, políticas, culturales, de activación de la esperanza, de la manera de participar de las y los chilenos, es sumamente complejo, pero creo que es lo que va a marcar, es lo esencial, el debate, la movilización social, la activación ciudadana, los temas y la discusión frente a una élite que cerrada ha tratado de hacer todo para que cambie, todo para que nada cambie, ¿no? Frente a un país que les cambió sustantivamente entre los años 2019, los últimos meses, a pesar de las restricciones que
y de las situaciones que hemos vivido tan complejas, por cierto, desde el punto de vista sanitario y los derivados económicos, sociales, políticos, culturales que hemos tenido. Sí, correcto. Agregar a aquello, a ese análisis tan grande y profundo que haces, el hecho de que hoy vemos que los políticos, y no hablo de partidos, pero hablo de políticos, que parlamentarios que hoy están renunciando, como Felipe Arboe, por ejemplo, y que va a la Convención Constitucional, no han escuchado nada. La gente votó por una convención constitucional que no es lo que pidió, partamos por ahí, que pidió una asamblea constituyente, pero además votó porque fueran todos electos universalmente y no fuera una mixta. Y sin embargo, ellos hoy se van a presentar, algunos de ellos, como convencionales. Por lo tanto, no han entendido nada, no han escuchado nada, y la verdad es que siguieron legislando a pesar de la solicitud que les llegó a ellos a través de Unidad Social, que dejaran de legislar, y sin embargo lo hicieron, y lo hicieron todo en contra de la misma gente, en contra de la manifestación y en contra del pueblo que quería cambios reales, y hoy siguen haciendo lo mismo. No han escuchado nada. Sí. Sí, oye, Esteban, perdona. Yo comparto eso. Sí. A tu excelente análisis, digamos, yo a lo mejor me permito humildemente agregar dos cosas, digamos, que yo creo que es lo que más hemos captado en la gente, y tú tienes que estar de acuerdo con nosotros, de que la falta de dignidad, el abuso descarado y toda esta secuencia cada vez más descarada de montajes que se han ido develando en forma casi natural, son una de las cosas que finalmente han hecho que el gobierno tenga la aprobación que tiene y que la gente siga en resistencia y siga con la idea de cambiar el modelo, y el pueblo está cansado. Los políticos hablan un idioma, los pseudo opositores hablan un idioma, pero el pueblo solamente es representado por un sector de los políticos, llamémoslo así, y sobre todo por un gran número de independientes. Lo más grande también, por supuesto, lo que tú ya mencionaste, la crisis de representatividad, porque no hay nadie que nos represente, esa es la verdad. La gente se aferra a algunos personeros cuando luchan por lo que el pueblo está pidiendo. No quiero mencionar a nadie porque no vale la pena, pero el problema es y la crisis de representatividad, quizás una de las cosas, no sé si muy llamativas para la gente, algo que está en la boca de la gente a diario, es una de las cosas que siempre nos están diciendo. Lo que pasa es que yo comparto contigo. Lo que pasa es tan difícil porque a propósito de esta historia del querer cambiar más estructuralmente las reglas del juego, que ha sido un juego sumamente desigual en favor de un grupo y de grupos que concentran propiedad, economía, ganancias, ¿no? Capital, servicios, que además abusan en términos de precio, de sus posiciones en el mercado, etcétera, etcétera. Querer cambiar eso y cambiar también la institucionalidad, ¿no? Que reproduce siempre eso. Es decir, estoy hablando del Tribunal Constitucional, estoy hablando del mismo tipo de forma del Parlamento y cómo las facultades que tiene, en este caso, el gobierno, el Ejecutivo, respecto a los proyectos de ley, ninguna posibilidad de la ciudadanía de tener iniciativas populares de ley, es decir, tener mecanismos que permitieran que, reuniendo X cantidad, ¿no?, de voluntades, de firmas, de adhesión, etcétera, se pudiera la ciudadanía también presentar proyectos de ley. El propio Congreso está prácticamente impedido de proyectos de ley, de plantear proyectos de ley si no tienen el acuerdo del Ejecutivo, desde el punto de vista de la técnica legislativa. En fin, podríamos mencionar muchísimos otros lógicas institucionales que impiden
la participación, pero más que la participación, impide que se reflejen los intereses de las mayorías, particularmente de las mayorías de las y los trabajadores manuales intelectuales o del pueblo, en un sentido más amplio de los distintos sectores, capas y clases que componen el pueblo chileno. Pero al mismo tiempo, yo creo, siguiendo tu reflexión, Claudio, pero que la comparto, pero hay cosas que hacernos, que es bueno reflexionar de por qué también son señales que a pesar de que todos los medios de comunicación, los grandes medios estamos acá, ¿no? La televisión de señal abierta, no los canales comunitarios como Canal 8 de Peñalolén y otros, las radios que están concentrados, incluso su propiedad, en algunos consorcios radiales, o la prensa escrita. ¿Para qué vamos a hablar de eso? El Mercurio, el Diario de la Tercera, las últimas noticias, ¿no? Etcétera. A pesar de toda la concentración de pensamiento único, es decir, que te muestran el 90% una versión, la versión de los grandes empresarios, la versión de la derecha política, económica y cultural, y algunos liberales o algunos pseudo centroizquierda, y todo lo demás te lo muestran de manera tergiversado, muy segmentado, de manera que hace que sea muy difícil el poder tener un acceso, el derecho a la información. No digo objetivo, porque no existe la objetividad, pero sí una pluralidad de información que te permita hacerte tu propio juicio, poder hacer y tener una reflexión que permita que uno finalmente tome sus decisiones, entienda sobre los problemas, sean económicos, políticos, institucionales, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, fíjate, y a pesar, por ejemplo, que las encuestas, solo por poner el caso de los instrumentos como son las encuestas, muchas de ellas son muy manipuladas porque depende de su metodología, de su universo muestral, de las preguntas, etcétera. Pero creo que sería interesante entender que, a pesar de eso, por ejemplo, ¿por qué un alcalde, en este caso voy a mencionar como Daniel Jadue, que es un alcalde de la comuna de Recoleta, ¿no? Que es una comuna popular en Chile, una comuna de mayoría de familias trabajadoras en la zona norte de Santiago, pero ¿por qué es uno de los que tiene mejor mención espontánea, no solo de adhesión, de apoyo o de expectativas, ¿no? Incluso a gente que por razones, por ejemplo, del tema de la parlamentaria, que por razones de toda la iniciativa del retiro del 10%, como la Giles u otros, son mencionados, y es que a pesar, muy distantes de otros políticos y políticas tradicionales, digamos. Incluso fíjense que en la derecha el que mejor aparece con alguna mención de manera permanente, es un municipio con muchos ingresos, bastante rico, el municipio con mayores ingresos del país, ¿no? Que el propio Hermógenes Pérez de Arce, este señor tan fascista, pero tan delirante, pero que a veces dice lo que en el fondo piensa. Llegó a decir que después del triunfo del apruebo y esas tres comunas que estuvieron en rechazo, que debería ser una república independiente, Las Condes, con Vitacura, ¿no? ¿No? Y sí, lo han hecho. Pero eso nos da que pensar que a pesar de todas estas distorsiones, ¿por qué son alcaldes, por ejemplo? Y no cualquier alcalde. Incluso el caso de Jadue es alguien que le tiran, no sé, digamos, de lo que aparece en la prensa, el 90% de la cobertura que le dan en la prensa es para criticarlo, es para atacarlo, porque es militante comunista, porque es un hombre de izquierda, porque no sé qué, incluso ahora el Centro Weisenthal, ¿no? En Estados Unidos, que es una organización internacional vinculada a Israel, lo pone en el top de los supuestos antisemitas, que es una clara operación para inferir, influir sobre Chile en materia política, porque ¿no? Es imposible pensar que una persona por defender el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino sea acusado de antisemita por un centro internacional como el Centro Weisenthal, ¿no? Pero bueno,
Lo que quiero decir que con eso, que a pesar de que el 90% de la información es para tirarle, sembrar dudas, criticarlo, tirar caca, así de concreto, en la mayoría de los casos, desde el punto de vista de la gran prensa, pero sigue apareciendo como una persona muy valorada desde el punto de vista de su gestión. ¿No? ¿Y por qué? Por temas concretos, pues. O sea, ¿y qué significa eso? Eso significa farmacia popular, eso significa gestiones que permiten transformar la vida concreta de la gente, ¿no? En fin, y no quiero extenderme solo en el tema de hardware, pero ojo, a pesar de todo el desprestigio y de que los métodos son todos lo mismo, pues. Pero sí, es que por eso yo creo que hay posibilidades, ¿sí? De ir despejando, quitando la paja del trigo, ¿no? E ir entendiendo que esto es parte de una disputa, ¿no? Institucional, pero también cultural y no solo política. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, mire, no, es que los políticos, sí, los políticos eso que son los que han administrado los 30 años y que supuestamente eran diferentes, son los que generan también la peor de las opiniones para la política en el sentido de mayúsculo, es decir, la política cuando vuelve a ser una preocupación de cómo nos organizamos, cómo producimos, los derechos de las y los trabajadores, los derechos laborales, los problemas de cómo se desarrollan nuestras regiones y los fondos y cómo se recaudan impuestos. Chile es uno de los países que sigue teniendo una presión fiscal, es decir, una presión de impuestos baja, muy baja, incluso respecto al referente de país supuestamente nos metían y nos hacían creer muchas de estas estadísticas, muchos opinólogos y tecnócratas y no sé qué, que somos un país de la OECD al nivel de que éramos el oasis, según el señor Piñera, a unos días de que estallara por todo, en Triza esa percepción, porque el pueblo tenía, y los ciudadanos teníamos una opinión distinta y decidimos decirle, se acabó esta historia, se acabó la mentira, déjense de mentirnos, de meternos el dedo en la boca, de creer que somos tontos, de que lo que dice el Mercurio es verdad. O sea, toda esta pleyada de opinólogos y de gente que circulaba con patentes no solo de que eran de derecha o empresarios, de que eran de centro izquierda o que habían sido de izquierda, pero para alabar el modelo, para defender a las ISAPRE, hoy día, sin ir más lejos, en el diario El Mercurio, no me quiero extender, viene una entrevista, la pueden leer, yo creo que se puede acceder por la vía de internet, y no lo digo porque propongo que se lea El Mercurio los domingos, pero siempre es bueno saber la mirada que tiene. La mirada del Mercurio siempre es la misma, es decir, es normal y es dar orientación desde el punto de vista de los intereses de las élites de Chile, ¿no? Y de los sectores que buscan reproducir un modelo de confort para una minoría, esa es mi opinión, ¿no? Viene una entrevista fantástica que representa esto del señor Enrique Correa, que es un gran lobista. Enrique Correa fue un ministro del presidente Elwin, ex fundador del movimiento MAPU, Movimiento de Acción para la Democracia Cristiana, después entró al MAPU, después se dividieron en plena Unidad Popular y crearon el MAPU Obrero Campesino, después salió al exilio, incluso vivió un tiempo en la Unión Soviética, que era prosoviético, ¿no? Después entró al Partido Socialista y hoy día es un gran lobista de los grandes grupos empresariales chilenos, no solo el Grupo Luxi y otros, pero siguen presentándose como hombres de centro izquierda, para poder intentar que todo cambie para que nada cambie, para tratar de justificar lo injustificable, para decir que ellos a nombre de un progresismo contrario a lo que ocurrió, que es lo que ha generado la desafección ciudadana con la política y las instituciones, porque no tuvo coherencia con la vida cotidiana, económico, social, con la justicia social, las cuestiones básicas. Esas personas finalmente son parte, a veces mucho más preocupante y mucho más
responsables que la propia derecha política y económica, que no se esconde, que es directa. Son francos, dicen las cosas, dicen las barbaridades. La derecha que no es democrática, la UDI, por ejemplo, toda esta gente, pero tienen también a su servicio hoy día a gente como estos lobistas, pero que hablan a nombre de un progresismo, ¿no? Que nunca lo han, en la práctica no solo no lo tienen, trabajan para mantener el modelo. Entonces, hay que escarbar. O sea, lo que quiero decir es que hay que escarbar, no es evidente, no es a la primera impresión, no es a veces a la primera información que uno logra esta cosa. De ahí que es tan importante, termino con esta reflexión frente a la pregunta, no son las redes sociales, los canales comunitarios como este, como Canal 8 de Peñalolén, y los canales de señal abierto comunitario, de ahí que es tan importante los medios no alternativos, ojalá no fueran alternativos, ojalá fueran medios de comunicación plurales, amplios, distintos, que permitan a la gente informarse, tener otras formas y otra pluralidad para informarse, para establecer su propia evaluación, para escuchar los otros puntos de vista sin ser tan demonizado y tergiversado, a propósito de lo que señalaba, por ejemplo, el alcalde Jadwe. O sea, le insisto, a mí lo que acaba de ocurrir esta semana que pasó, de que la prensa con bombo y platillo, la prensa chilena, con tal de golpear a Daniel Jadwe, a propósito de este centro Bicentennial que está instalado en Los Ángeles, en Estados Unidos, y que lo pone en una lista con una serie de personajes oscuros, muchos de ellos, por supuesto, nazis, los tratan de meter en el mismo paquete. Es impresionante, es una operación política de injerencia incluso para tratar de ingerir, de influir en el debate chileno y tratar de desprestigiar a una persona por una razón absolutamente injusta desde mi punto de vista, pero que forma parte de operaciones políticas que son sumamente delicadas, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy gaseoso, ¿no? Donde cambian las percepciones de un momento a otro, qué sé yo, pero porque hay un proceso deconstituyente, lo que quiero decir con esto. Cuando hay un proceso constituyente, ¿sí?, con todas sus dificultades, como señalaba María Cecilia, como bien señalaba María Cecilia, institucionales, de electividad, el tema de los escaños de los pueblos indígenas tan cerrado, que además ha sido casi como una dádiva, mal planteado, dejaron fuera a las comunidades afrodescendientes, en fin, la cantidad es muy alta, y un Congreso que tiene doble discurso, porque mire, los mismos, no todos, siempre hay excepciones, pero una parte de los mismos que están llamando a hacer una lista común para impedir que la derecha, que una parte está dentro, impedir que la derecha gane un tercio, los dos, un tercio sobre una sobredimensión en la Convención Constitucional, son los mismos partidos que están yendo a hacer reuniones, no todos, les insisto, pero hay varios que están ahí que fueron los primeros que votaron en contra, ¿no?, de la reforma constitucional de la ley electoral que ha permitido justamente un nivel de posibilidades para las listas de independientes o de dirigentes sociales sin partido legal, para tener mayor electividad. Y son los mismos que votaron en la primera comisión del Senado en contra. Preguntémosle a los propios autores de esa propuesta. Pero después van y se sientan, ¿no?, al otro lado pidiendo unidad. Entonces hay cosas que son aparentes y otras cosas que son más de fondo. Y en ese quiero decir que cuando hay un proceso constituyente, aún con todas las trabas, pero con movilización, con inquietud social, con propuestas, crisis, hay al mismo tiempo un proceso deconstituyente. Es decir, las cosas que siguen institucionales, que se niegan a morir, que se niegan a abrir paso a esta tremenda fuerza social expresada por la ciudadanía en distintas maneras, de distintas formas, no solo movilizada territorialmente, con opinión, con propuestas en las regiones, etcétera. Hay un proceso al mismo tiempo de constituyente. Entonces, vamos a vivir este proceso de aquí, por ejemplo, a las elecciones de convencionales, que además nos metieron
para el mismo tiempo, ¿no? Y por eso es la complejidad, las elecciones de gobernadoras o gobernadores, alcaldes o alcaldesas y concejales y concejalas. Todo junto, por un lado. Además, estamos con el tema del COVID. Además, estamos con la discusión de las medidas económicas que un gobierno que se ha negado sencillamente a tomar en lo sustantivo y que trata de convencernos que han sido buenas las medidas que han tomado, tanto desde el punto de vista sanitario como también económica, y al final todos sabemos lo que es, pues. Pero sí, el veredicto de la ciudadanía está claro, en mi opinión. Y claro, tenemos un gobierno que no tiene agenda y que trata aquí de sortear y que además tiene un descriterio y un despropósito total, a pesar de que digan lo contrario. Mira, solo un botón de muestra, ¿no? Estamos hablando de criterios respecto de distintos niveles que ellos mismos plantean, muy complejos, algunos de ellos de operativizar y que son poco eficaces, ¿no? De complejidad, de confinamiento o desconfinamiento progresivo, ¿no? Y durante los últimos 15 días de diciembre, la señora, la señora Piñera, esta señora se fue de shopping, se fue de shopping a Miami. Entonces, la discusión no es si fue en un periodo que podía salir del país, que sanitariamente, si, esa no es la discusión. Mira el despropósito, el descriterio, pues, ¿no? La misma señora que durante el levantamiento social, la movilización social, señaló que tenía, que había que quizás empezar a pensar que había que soltar algunas cosas y aceptar que iban a tener que compartir privilegios, y que después catalogó porque no tenía idea de cómo vive la mayoría, que los catalogó de alienígenas. Pues. Y esta señora se fue de shopping a Miami con su familia. Entonces, hay cosas que no son solo políticas, son de criterios básicos, que son impresentables sencillamente en un país que está viviendo la situación que estamos viviendo y donde las mayorías están siendo sometidas al problema, el temor, ¿no? La angustia que genera los eventuales contagios, pero también la restricción económica en el empleo, en la adquisición básica de la vida cotidiana, que eso ha significado para las grandes mayorías de los chilenos. Sí. Y eso, claro, no hay cómo eludirlo. Pues. Entonces, sí. Eso no se debate, que esta señora fue de shopping. No, por supuesto. Totalmente de acuerdo. A Miami, no se discute porque se dice, no, pero que fue en un buen momento, porque no había restricción sanitaria. Pues eso no es la discusión, pues. La discusión es el sentido común, y el sentido común no se puede delegar ni se inventa. Cuando no hay sentido común es porque no hay conexión ninguna. Es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Claro, y hay gente que sencillamente tiene problemas de entender el país donde vive, pues. Sí, ¿no? Tú hablaste, perdona, Cecilia, antes que diga nada, un complemento muy pequeño a lo que tú dijiste, nada más. A propósito del descriterio, justamente lo que tú mencionaste, y cómo no mencionar el descriterio del toque de queda a las 10 de la mañana cuando el trabajador... 10 de la noche. A las 10, perdón, las 10 de la noche, disculpe, me corrigen acá. Y el trabajador se comprime el tiempo para desplazarse y andan como sardinas en el metro. ¿Ah? Y sin embargo prohíbe las reuniones sociales. Hay cosas así que finalmente redundan en el nivel de aprobación que tiene el gobierno. Sí, ¿no? Correcto. Ese tipo de cosas, digamos, el descriterio se ve en todas las medidas que toma este gobierno a cada rato. Sí, no, que ciertamente, mira, para qué vamos a hablar del toque de queda, o sea, las personas que nos ven, hemos estado todo un año con toque de queda, se dan cuenta que es insólito. O sea, esto pasó en la dictadura de Pinochet, yo me recuerdo perfectamente, por años que siempre estábamos en toque de queda. Aquí se ha banalizado el tema del toque de queda. Claro, va variando, lo ajustan, ahora lo ponen a las 10 de la noche, el día del 31 al primero era a las 2 de la mañana. Entonces, pero hemos pasado un año entero, pues, y ya veníamos desde octubre con toque de queda. O sea, además, mira, en un país de verdad, en el sentido de que enfrenta el tema del COVID. Es cierto, nadie le puede decir
que una medida, por más correcta desde el punto de vista sanitario, técnico, que se haya tomado y con opiniones de verdad, no solo de técnicos, del personal trabajador de la salud, etcétera, pudiera ser tener al 100% de certeza o de éxito. Por supuesto que nadie le pide eso a ningún gobierno, ni que sea de derecha, o fuera un gobierno de izquierda o un gobierno antineoliberal. Nadie pudiera, ¿no?, exigir que medidas sanitarias, por más bien fundamentadas que tengan un 100% o un 90% de eficacia, eficiencia e impacto real. Pero hay cuestiones que son básicas, que sí se pueden exigir y que se deben exigir desde el punto de vista de la institucionalidad, la racionalidad en que se usan los recursos públicos, los recursos además humanos, los recursos institucionales cuando se toman medidas. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿ustedes se acuerdan que a comienzos de la pandemia, estamos hablando de mitad de marzo ya, abril del 2020, del año que pasó ya, empezó todo un debate en los medios de comunicación afines al piñerismo o a la derecha institucional, política y económica, de odiosas comparaciones entre el gobierno del presidente Alberto Fernández de Argentina y las medidas que estaba tomando el gobierno peronista, ¿no?, en Argentina respecto del enfrentamiento al COVID-19 con el gobierno chileno. Bueno, después obviamente el gobierno chileno ya no pudo seguir en eso porque ya era tan impresentable lo que hacía Mañalich, incluso hasta cómo se presentaba, las bravuconadas que tomaban, que le llevó a la salida, porque ya fue imposible de sostener a un tipo así, ¿no? Que además manipulaba estadísticas, llegar la información a media para que se diera... Bueno, pero no me quiero explayar en eso porque eso lo hemos conversado más de una oportunidad. Pero ¿se acuerdan que hubo todo un debate odioso, sobre todo el Mercurio, también los canales de televisión, ¿no?, La Tercera, mostrando que poco menos que Chile era espectacular, que las medidas que estaba tomando, acuérdense que el propio Piñera, que no se mira al espejo con franqueza, ¿no?, en ningún caso, en el sentido de que la coherencia mínima es también tener algo de estética, eso es lo que quiero decir, ¿no? Estoy hablando de la estética en la política, incluso en el discurso, aunque esté vacío de contenido o sea tan cejado y parcial. Pero el propio Piñera dijo que éramos un ejemplo a seguir por la Organización Mundial de la Salud, ¿se acuerdan, no? Después de eso ofreció ayuda a los chinos, ¿se acuerdan, no? Ofreció ayuda a los chinos para enfrentar la pandemia, ¿no? Mira, lo que parece y hoy hay día gente cómico, que lo cree. claro, lo que parece cómico, pero todo eso está construido por los medios de comunicación y por las decisiones comunicacionales del propio gobierno, porque esto no es que ellos se les ocurre así y que porque el Mercurio interpretó, lo planean, lo piensan, está lleno de estrategas de marketing para tratar de que la gente se quede con una idea, con una imagen, con esto, con eso. Pero acuérdense de ese debate respecto de Argentina. Pues bien, entonces vamos a resumir en una sola cosa. Mire, Argentina, que tomó decisiones incluso de aislamiento social, de confinamiento, mucho antes que Chile, mucho más drásticas, y que ha tenido altos importantes en el sentido de controlar y bajar la pandemia, pero también rebrotes y complejidades, también haciendo un avance unilateral, pero tomó decisiones. Y acuérdense, ese era el momento que el gobierno no quería, ¿no? Y que hizo estos confinamientos parciales, que eran ridículos, con toda franqueza. Era como decirle, mire, la verdad es que el virus no podría irse, traspasar desde la Vitacura hasta Recoleta, ¿no? Pero en Recoleta le daban un, pero a Vitacura otro. En fin, todas estas cosas que vimos que resultaron ser un fracaso y fracaso tras fracaso. Bueno, pero finalmente Argentina ha enfrentado, en el caso del COVID-19, yo me podría explayar, porque tengo posibilidad bastante de cerca el tema, ¿no? Sin jamás haber puesto toque de queda. E incluso tomaron medidas de confinamiento, antes que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y en las principales
ciudades más importantes de Argentina, pero nunca hubo toque de queda. Bueno, Nunca sacaron a los militares. El propio presidente Fernández lo señaló. Un país que ha tenido una dictadura como la que tuvo Argentina, que es equivalente a la que tuvo Chile, incluso la que tuvo Chile fue más larga, fueron 17 años, en relación a las dictaduras como la de Videla en Argentina, por razones democráticas, por razones de concepción, de respeto a la ciudadanía. No se hubiera planteado poner toque de queda. Pues bien, Piñera lo que hizo al poner toque de queda, esto de establecer el control frente al estallido social, frente al malestar social, porque finalmente no hay ni una prueba, ni una, pero ni una. Yo no he escuchado, y he leído bastante, estoy seguro que las personas que nos ven también, todos estos meses no hay nadie serio, sólido, de gobierno o de oposición, que yo haya leído. De oposición sí he leído un poco más, pero en el sentido técnico, que pueda demostrar que el toque de queda, como restricción de desplazamiento, ha sido importante, necesario para el enfrentamiento a las distintas medidas, a los distintos niveles, grados, etcétera, que se han tomado para combatir esto. Y seamos claros, esto se va banalizando. Acá se tomó una medida de control político inaceptable, y sigue siendo inaceptable que tengamos toque de queda, porque en el fondo cubre, tapa el muy desastroso manejo de la autoridad administrativa, política y sanitaria frente al COVID-19. Perfecto. Mira, yo sé que Cecilia quiere hacer una pregunta, pero yo quiero agregar y quiero aprovechar la vitrina del TV8 para, no podemos no mencionar la vergonzoso escándalo, la pelea que hubo entre la Fiscalía y la Corte Suprema para el tema de los correos del MinSal, a propósito de lo que es de la gestión de Mañalich, y que después se robaron los computadores en pleno toque de queda. Entonces es una cosa, pero ya que realmente es una cosa impresentable, que no tiene nombre. Bueno, eso es solamente quería agregar, Cecilia. Sí, quiero llevarte a otro escenario más personal. Sé que tú tienes una precandidatura por la Fundación Constituyente 21. Queremos saber por qué distrito vas y cuáles son tus propuestas para que la gente las escuche. Mira, te agradezco. Primero, efectivamente, una precandidatura, porque es una candidatura que depende de decisiones más colectivas, que son políticas, pero que también son sociales. Mi precandidatura es en el distrito 13, me carga los números, voy a hablar las comunas, ¿no? Las comunas como San Miguel, comunas como Los Espejos, comunas como Pedro Aguirre Cerda, ¿sí? Que forman parte del distrito 13, ¿no? San Ramón, La Cisterna, ¿sí? Y porque nosotros tenemos como Fundación Constituyente 21 un largo trabajo con organizaciones sociales, territoriales, en ese distrito, pero también en otros, pero en ese distrito también. De hecho, hace algunos años atrás, yo no lo tengo en eso, dijo, irre a la política, yo fui candidato, la única vez que he sido candidato, yo fui candidato a senador, fíjate, independiente. Nunca escondí mis posiciones como allendista, de que soy un hombre anticapitalista, en un sentido que creo que otra forma de organización de la sociedad económica, institucional y también cultural, basada en la solidaridad y en una economía social, no solo es posible, ¿no? Y disculpe que me vaya allá, porque en esas comunas hicimos un trabajo también que hemos mantenido, porque estaba con un tema central. Desde ese punto de vista, en esos años, y antes, desde el 2007, cuando fuimos parte de la constitución del movimiento ciudadano por la Asamblea Constituyente, el 2013, en esas campañas 2013-14, y que creamos además la Fundación Constituyente, empezamos los cursos y los talleres de monitoras y monitoras para la Asamblea Constituyente, para elaborar una nueva constitución. Hemos seguido trabajando. Y yo me acuerdo que en ese periodo este fue el tema, cuando fui candidato, y nos fue bastante bien, más allá de que estábamos frente a un sistema binominal, ojo, y todavía no había ni siquiera la reforma que terminó con un binominal
a un proporcional corregido, que yo sigo siendo crítico también a la manera con que se estructura, que es harina a otro costal, ¿no? Pero, y trabajamos dos cuestiones centrales. Uno, asamblea constituyente, explicando, debatiendo, recogiendo opiniones para qué tipo de constitución. Ya voy entonces al tema, y hemos seguido trabajando en ese sentido. Pero también, y quiero recordar una cuestión, fíjate que yo hice campaña, y para hablar de esta postulación, hice campaña con dos cuestiones, porque no tenía plata además, y tuvimos mucha adhesión. Porque cuando digo tuvimos mucha adhesión, porque apostamos a la idea de reconstituir colectivos, opiniones conjuntas, a recoger propuestas, a fiscalizar, y lo planteaba, yo andaba solo con un volante, fíjate, porque no tenía más plata, y lo repartimos donde pudimos, no solo en las ferias, puerta a puerta, en encuentros con organizaciones, con clubes de adultos mayor, organizaciones, juntas de vecinos, etcétera, ¿no? En todo ese distrito 13, por situarnos donde estamos, y que tenía dos cuestiones, fíjate, respecto del tema que yo era candidato a senador, teníamos claro que era muy difícil. Mire, las platas que se gastaron eran millonarias, era cosa de verlo en las calles, pero yo tenía un volante que por un lado tenía la cara de Salvador Allende, nunca he escondido que soy un allendista, y creo en un proyecto colectivo de transformación para Chile, ¿no? Económico, social, más digno, de distribución, ¿no? Y que tenemos propuestas, que esto no es un discurso, eslogan, ni nada, ¿no? Pero también tenía otros personajes de la izquierda o del progresismo chileno, como Violeta Parra, ¿no? Un gran amigo mío, que Carnaime, que fue asesinado por la dictadura, porque yo soy parte de la generación de los 80, ¿no? Que peleó, y que más allá de toda la oscuridad, fue un tiempo en que reconstruimos esperanza también, y creo que tengo el deber, junto con otras y otros, de ser parte de también esta lucha, que es parte de todos nosotros, y de confluir con un crisol de generaciones, desde las más y los más de edad, más viejos, hasta los más jóvenes, hombres y mujeres, con nuestras diversidades, y crear. Entonces, yo recuerdo, yo tenía un volante, y el volante era el único, era una declaración por un lado, de pronto el título era Asamblea Constituyente por una nueva Constitución, pero que tenía dos cuestiones centrales. Uno, un compromiso que yo había firmado ante un notario, ¿sí? En el sentido de que si salía electo senador, ¿no? Independiente, iba a donar el 50% de la dieta como senador a un fondo de iniciativa popular parlamentaria del pueblo chileno. Y si salía, y si no salía, tú no podrías decir, mire, no, es que los políticos, ¿qué le vamos a creer? Que este señor jamás propone bajarse el sueldo, pero como no, si sale, primero no lo va a hacer, y si no sale tampoco. No, en cualquiera de las circunstancias, ¿no? Y yo entonces a la gente le decía, mire, cóbremelo. Si va a votar por una nueva constitución, para una asamblea constituyente, si va a votar por un cambio del modelo económico social que significa tal cosa, que significa por de pronto terminar con el Senado, mi propuesta era terminar con el Senado, ir al Senado para terminar con el Senado, para que fuera un solo, disculpe que me extienda, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y la segunda cuestión que planteamos, que hemos seguido trabajando y fue muy relevante, a lo menos para mí, y para muchas y muchos compañeras y compañeros y personas que se involucraron y que son parte de organizaciones y que estuvimos en distintas poblaciones, en grupos, en movimientos, etcétera, es el tema del precio de los alimentos, de bajar, por de pronto proponíamos terminar con el IVA, ¿no? En la canasta básica de los alimentos esenciales, por el alto precio de los alimentos que siguen siendo igual de caros y ahora han sido más caros. Y quiero decir que con esta crisis además tenemos que enfrentar, y este es uno de los temas, y ahí voy, entre otros, la soberanía alimentaria, la forma en que se producen los alimentos, ¿no? Y cómo se distribuyen. Y ahí proponíamos además golpear la intermediación, propuesta, ¿no? Y seguimos trabajando en ese sentido, de manera tal de que no fueran las grandes empresas y consorcios de los supermercados y los intermediarios los que subieran el alto precio de los alimentos.
La gente lo sabe qué significa desde el punto de vista de la calidad de los alimentos y también del precio. Y no solo de las hortalizas, de las verduras, de cómo se provee los alimentos básicos, sino también la calidad y su precio. Discúlpenme que me haya extendido, pero eso tiene que ver, para entrar a la propuesta que tú, porque nadie es parte ni llega así. Así. ¿Ah? Yo quiero ser candidato o candidata, porque hay muchas precandidaturas, todas legítimas, en un buen sentido, por supuesto, porque es un país que quiere participar, que se le han negado los mecanismos de participación, y que a pesar de todas estas trampas, hay gente que cree, además, lamentablemente, que no ha estudiado o le han distorsionado la información, cree que es mucho más fácil la electividad, y lamentablemente se ha hecho de tal manera que impida grandes cambios de participación, porque pondrían en riesgo este tipo de modelo. Pero yo creo que lo vamos a superar igual. Entonces, dicho de otra manera, candidatura constituyente es una candidatura que refleja un colectivo de personas diversas, plural, y no es solo una persona. Es cierto que la encarna una persona, pero la encarna una concepción, propuestas, reflexiones sobre, primero, el tipo de rol que tiene que tener la Convención Constitucional. Yo creo que la Convención Constitucional, voy a hacerlo muy sintético, debe transformarse en una asamblea constituyente originaria. Es decir, tiene que no solo decidir, por ahora las reglas del juego están planteadas de otra manera, lo tengo claro, tiene que no solo debatir en sus trabajos sobre la nueva Constitución, debería subordinar todos los otros poderes a una refundación de todos los temas que hay que cambiar más de fondo en Chile. Y en ese sentido creo que importa el mecanismo de funcionamiento, las reglas, el que no sea 2/3 para bloquear posibilidades de cambio, el que si hubiese, y eso vamos a plantearlo de todas maneras, el que si hay desacuerdo sea por la vía de plebiscito, aunque no están previstos ahora en la actual institucionalidad y la ley que convoca y que norma la Convención Constitucional una vez instalada, y es que las cosas las decía el pueblo, las decía la soberanía, y que donde haya un desacuerdo seamos las y los chilenos los que resolvamos por la vía de un plebiscito, por la vía de un mecanismo, los grandes temas fundamentales que tienen que ver con la institucionalidad y el desarrollo económico y el modelo de desarrollo chileno que a partir del cambio de la Constitución. Por eso es fundamental primero respecto de la Convención Constitucional que tenga además un mecanismo que sea fiscalizable. Es decir, que el candidato o la candidata sea fiscalizable y vaya a rendirle cuenta a las asambleas territoriales, por la Asamblea Popular Constituyente, recoja y tenga un mandato de que esas propuestas sean debatidas, verificadas y que la mayoría tenga que trasladarlas y actuar en consecuencia con esas propuestas. Por lo tanto, no solo para que el futuro, la Constitución, por ejemplo, tenga, ¿no? Permitan revocar autoridades electas por la soberanía popular, que tiene que además ser corregida su distorsión de la ley electoral y todo eso. También hay que hacer un cambio de fondo. En la ley electoral también. En la relación entre los partidos políticos, la ley de partidos políticos y la ciudadanía. También hay que refundar la relación entre los partidos y la ciudadanía, ¿no? Entonces, además de cuáles son la concepción central de una nueva constitución, que tiene que ser, primero, recoger participación. Es decir, para mí la Convención Constitucional, desde que se instala, tiene que ser asediada, ya que todo el mundo dice, mira, no, los comunistas dijeron que sea asediada. No, no, no. Tiene que ser rodeada, acompañada con la participación del pueblo chileno y no solamente de la participación de las personas que resulten electas con todas las distorsiones que tiene esta actual ley electoral. Si tú me preguntas, a mí no me gustaría que fuera, por ejemplo, en el ex Congreso Nacional donde se instala la Convención Constitucional. Yo propondría derechamente como el Centro Cultural Gabriela Mistral, que está al ladito de la Plaza La Dignidad, si fuera en Santiago, ¿no? Que fue la UNTAC, que fue construida como para el gran evento de los países del tercer mundo en búsqueda de justicia,
yo creo, y que tiene instalaciones que permitirían que la gente pueda ir, que puedan que se puedan recibir a las organizaciones sindicales, pobladores, las asambleas territoriales, que puedan haber debates, o sea, que las y los convencionales estén obligados por la ciudadanía a ser depositarios de ese debate, y no una cosa entre gallo y medianoche, escondida, o con lógicas de seguir el mandato de la partidocracia. Todo debe tener también, desde mi punto de vista, una propuesta que es más colectiva. Desde ese punto de vista, yo creo que dirigentes sociales y dirigentes sociales debemos hacer un esfuerzo, además de ir en conjunto con las fuerzas políticas antineoliberales transformadoras, que no estuvieron ni aceptaron el 21.200, la ley 21.200. Por eso yo tengo obviamente una cercanía y visión respecto de cómo lo ha planteado Chile Digno, ¿no? Para ser concreto, y creo que tiene que haber una gran alianza entre dirigentes y dirigentes de movimientos sociales, ciudadanos, sindicales, territoriales, con estas fuerzas políticas neoliberales transformadoras. Pero que nada de eso también basta, pues. Si no hay movilización social paralela, si no hay asambleas populares constituyentes, yo estoy convencido de que hay que participar, que tenemos que construir, que tenemos que escuchar, que tenemos que ayudar a organizar, para tener una constitución que tenga ciertos ejes centrales. Uno, que establezca efectivamente con detalle, con desarrollo, en lo fundamental, el carácter plurinacional del Estado chileno, respecto de los pueblos originarios y respecto de todas las naciones que constituyen finalmente la nación chilena y su relación con los pueblos originarios. Dos, que termine con la concepción del Estado subsidiario, que impide que el Estado y la institucionalidad chilena tenga mecanismos para asegurar el desarrollo y la distribución y la redistribución de la riqueza, pero también para generar la riqueza. Desde ese punto de vista, creo que es una constitución que tiene que ser clara en que recupere nuestros bienes comunes y nuestros bienes estratégicos. Es decir, que la minería, la gran minería, sea de propiedad del conjunto de las y los chilenos, pero real, no con estas cosas que permitan concesiones que vayan privatizando, que vayan, ¿no? Que establezca también que Chile debe tener una seguridad social basada en un sistema solidario, tripartito, de reparto. Eso debe ser constitucional, el que los derechos económicos y sociales de las y los trabajadores chilenos y el derecho al trabajo, pero también al trabajo digno, debe estar garantizado constitucionalmente, ¿no? Desde ese punto de vista también hay temas más de fondo. Chile tiene que revisar, a la luz de esta nueva constitución y de la nueva institucionalidad que nazca, revisar todos los tratados de libre comercio que han privatizado no solo la economía y los bienes comunes de Chile en favor de grandes corporaciones transnacionales. Hay que revisar y replantear el tema de nuestra inserción como país y que además debe garantizar la Constitución que, siendo parte de América Latina y el Caribe, es parte del desarrollo en justicia, de la integración del pueblo chileno, ¿no? Desde el punto de vista del rol que tienen las y los trabajadores de Chile como elemento central, es parte también nuestra pertenencia, y debe ser una expresión constitucional, a América Latina y el Caribe, y por lo tanto debemos ser parte activa en los procesos de integración latinoamericanos, nuestros americanos, económicos, sociales y políticos, basados en el respeto a la autodeterminación de cada pueblo, en la no injerencia, en la construcción de la paz y de la salida frente a los conflictos. Sí hay un conjunto de temas que deben estar reflejados en la Constitución, ¿no? Y temas también que tienen que ver con esta demanda, como por ejemplo, cómo se articulan los mecanismos, la relación entre el derecho a la propiedad social, ¿no? El derecho, cuando digo propiedad social, la propiedad estatal en relación a la propiedad privada, ¿no? Esto es un tema central y nodal, y también los mecanismos del Estado y las formas en que participa la institucionalidad del pueblo chileno,
frente a esto en materia del desarrollo económico. Yo, por ejemplo, creo que el Banco Central no debe ser autónomo y quisiera explicar después con modelo económico. Y este es un tema, por ejemplo, que ustedes ven que la derecha económica ya quiere distorsionar y decir, no, aquí es un tema intocable, sacrosanto, así como otros que creen que son sacrosantos. Y creo que, termino con esto, uno de los temas centrales es que la soberanía de Chile debe radicar y debe estar establecido en la Constitución de la República de Chile, la nueva Constitución, que la soberanía debe estar en manos de su único garante y depositario, que es el pueblo de Chile. ¿Y eso qué significa? Eso significa que podamos convocar, si así es necesario, al futuro también a un cambio constitucional y si se requiriera de nueva asamblea constituyente para nuevos cambios estructurales de acuerdo a las nuevas circunstancias, al tipo de país, al tipo de economía, al tipo de relaciones laborales, al tipo de relación con los bienes económicos estratégicos, ¿no? Yo creo que tiene que estar en manos del pueblo chileno. Estoy hablando del agua, estoy hablando de la minería, estoy hablando también de garantizar, termino con esto, disculpen que sea, pero no es un popurrí, tiene una lógica, ¿no? Y tiene que garantizar también una cuestión que me parece estratégica, ¿no? Además de los derechos económicos y sociales, estoy hablando de la educación, estoy hablando, ¿no? Del acceso a la justicia y una justicia justa, mira que parece redundante pero no lo es, ¿no? Estoy hablando también de la vivienda, el derecho a la vivienda digna, ¿no? Estoy hablando ciertamente de la salud pública y de calidad y de la cobertura y el acceso a los medicamentos, pero estoy hablando también de otro elemento central a propósito del agro chileno, que estoy convencido, y esto no es solo un problema constitucional, tenemos que tener una constitución que permita que estos procesos posteriormente se abran. Yo creo que Chile requiere de una nueva reforma agraria. No viene el caso, requeriríamos un debate que sería bien interesante que lo hiciéramos, pero sobre la base de una cuestión central, que es que asegure la soberanía alimentaria de Chile, en la producción agrícola, en la producción agrícola, en la relación con la producción de alimentos, en la distribución, en el rol que juega el campesinado, las y los pequeños agricultores, la tecnología, el acceso, no solo al crédito, a la tecnología, el rol del Estado respecto de esto, en la formación. Este es un tema pendiente para la sociedad chilena del siglo XXI, cuando hablamos de justicia social. Y no es que el pasado, como quieren hacernos creer los que le tienen miedo y quieren mantener el status quo frente al cambio de la Constitución. Disculpen que me extendiera, pero claro, no es una respuesta tan simple, pero lo más importante es una de llegar a presentar nuestra candidatura, es una construcción de un nosotras y un nosotros, y no de un yo. Y ciertamente de hacer juntos y juntas frente a una dificultad, que es que sin plata, frente al marketing y frente al cuento de todas estas trampas o cimentos, se hace más difícil si no apelamos a la conciencia de las y los ciudadanos, si no apelamos a la movilización de un pueblo organizado, si no apelamos a la creatividad, porque estoy seguro que el pueblo, y no solo estoy seguro, lo hemos visto en nuestras asambleas constituyentes, en nuestros cursos por la Asamblea Constituyente en los últimos años, que son varios ya que llevamos a lo largo del país y en este distrito también, en varias de estas comunas, hay una cantidad de creatividad, pero de propuestas súper interesantes. Mira, los periodos constituyentes, lo más importante es que sean lo más creativos. Es mejor pecar, voy a usar un término de pecados que no es el que me gusta, pero es mejor pecar de sobredemocracia, de democratitis, de sobreexposición de propuestas y de esto, a que falte, a que creamos que esto lo tienen que hacer los especialistas, los abogados nomás, los constitucionalistas, los profesionales. Si eso ocurre, nos ocurre lo mismo que nos ha ocurrido en estos 30 años, de decir, mire, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. O sea,
No, otra vez no nos puede pasar. Y eso implica un esfuerzo titánico de todas y de todos nosotros, en distintos niveles, en el que estemos. No nos puede pasar que deleguemos sin cobrar la coherencia mínima, no solo dando explicación, no solo habiéndose a ser fiscalizados, sino que recogiendo y siendo parte de la participación ciudadana. Es la única manera de que uno no lo engañe nuevamente. Porque no hay nada peor que la frustración de la gente que dice, pucha, creíamos que la alegría ya viene. No, no, mira. Yo soy de la generación que el día siguiente yo también celebré, conmemoré el 30 de octubre. Ahora, yo no estaba entre los que yo al comienzo no creía en que era viable que ganara el no por la vía institucional. Quiero decirlo. No, pero me movilicé por el no hasta vencer y nos movilizamos. No, pero nos movilizamos también. Pero es cierto que la alegría no llegó en cierto sentido, llegó un alivio porque empezamos a dejar una parte importante de una dictadura tan oscura, tan represiva, tan mortífera, ¿no?, detrás, pero se instaló el modelo económico que habían impuesto y además cooptó gente que antes había sido de los vencidos, que terminaron metidos adentro. Entonces, para que uno no le vuelva a pasar, digo, esto de la frustración estructural, la única posibilidad, mire, la única vacuna, a propósito de las vacunas, la única vacuna que tenemos, pueblo chileno, que tenemos las y los ciudadanos, somos nosotros mismos. Yo sé que lo que estoy diciendo es terrible, a veces, porque uno dice, pucha, pero esta gente lo único que nos pide es más esfuerzo, más movilización, más, pero si no se los pedimos a otros y a otras. Es que si no lo hacemos juntos, otra vez vamos a tener la misma desesperanza de decir, nos engañaron, teníamos expectativas y al final llegaron los mismos de siempre. No dejemos que ocurra, pues. Y no solo votando, movilizándonos, debatiendo, proponiendo, organizándonos, presionándolos, sindicalizándolos, ubicándolos a los que no cumplen, a los que mienten, a los que no quieren engañar, no votando por esa, buscando, pues, en fin, o sea, tenemos que hacernos, es cierto, yo termino diciéndoles que yo tengo una conversa con un gran amigo mío, permanentemente por WhatsApp. Yo algo se los he comentado, que es un sacerdote católico que ha sido parte de la Iglesia de los Pobres, la teología de la liberación, de las comunidades de base, un hombre junto con otras religiosas, religiosos y dirigentes sociales que fue muy consecuente en la solidaridad popular y en la lucha contra la dictadura, y las comunidades cristianas que a cada rato me dicen, no, esto es una trampa, nos van a... Esto es ilegítimo. Tiene razón, en muchos aspectos. Pero a propósito de que la esperanza cristiana tiene una lógica, más allá de todo, y también la puede tener una visión marxista, una visión laica, una visión, pero humanista, todas, yo le digo, sí, es verdad, estamos llenos de trampas, pero no tengo duda de que la convicción y la fuerza, la fortaleza del pueblo y de la creatividad te da la posibilidad siempre de romper hasta lo más difícil y abrir paso a la luz, a la esperanza y a la organización. Bueno. Sí, correcto. Yo quiero recordar una cosa, a pesar de que en los medios de comunicación no sale, la gente sigue movilizándose, solo que no es en la Plaza de la Dignidad donde hay una cámara que muestra. Ahora lo hace en el centro de Santiago, y cuando uno va al centro ve vallas papales porque cierran a la altura de la Universidad de Chile, y ahí hay batallas campales, porque hay una represión brutal donde hoy el agua del Guanaco hace quemaduras en grado 2 de manera espantosa en la gente que se manifiesta allí en el centro, que lo hace permanentemente, que lo hizo todo diciembre y que yo espero que siga, porque sin movilización, todo este movimiento, como tú siempre has dicho, es letra muerta. Sí. De acuerdo. Bueno, queridos telespectadores, lamentablemente se nos alargó un poco, pero era muy interesante lo que nos tenía que decir Esteban, así que tenemos que terminar ahora y le agradecemos nuevamente a Esteban por acompañarnos una vez más
en el programa. Muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todas y a todos y un gran año 2021. Porque como dice Piero, el cantante argentino, que es un buen amigo, que yo lo quiero mucho, todavía no hicimos lo mejor. Y vamos a hacer lo mejor para este país, para nosotras y nosotros mismos. Sí, Muy bueno. pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí. Sí. Bueno. Gracias. Gracias, buenas Hasta la noches. próxima. Chao. TV8, el canal de Peñalolén.